Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 151. Eres egoísta, traducido por Chua, editado por El Casar. Kiaogun resopló ante el razonamiento de Sheiyan. ¿Y qué? Te digo que el puesto de nuestro jefe ha sido elevado a profesor de metales. Su fuerza es aterradora, algo que solo puedes desear lograr. Mientras decía las palabras profesor de metal, sus ojos brillaron con un intenso temor. Sheiyan notó ese punto, pero ignoró por completo sus palabras y respondió sin emociones. Algo que pueda atraer a los dos jefes de grupo, más o menos debería ser un tesoro de renombre con el mundo mágico de Harry Potter. Nuestra línea de tiempo actual es unos días antes de que Harry Potter se aliste en la escuela, por lo tanto, el tesoro con la mayor posibilidad de que alguien lo robe es la piedra filosofal que se encuentra en el banco de Gringotts. La seguridad de Gringotts no es tan estricta como se rumorea. Los subordinados de Voldemort han estado erosionando incansablemente la seguridad. En la película, Dumbledore descubrió esto y envió a Hagrid a buscar la piedra filosofal, que se rumorea que otorga la inmortalidad, de regreso a Hogwarts bajo el disfraz de ir a buscar a Harry Potter. Efectivamente, no mucho después, Gringotts anunció la noticia de que le habían robado. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Si uno usara esta información apropiadamente, entonces el concursante podría aprovechar completamente este intervalo en el que los subordinados de Voldemort habían erosionado la seguridad y arrebatar el objeto antes de la llegada de Hagrid. La cara de Kiaogun se volvió horrible. ¿Y qué? Sheiyan no podía preocuparse por sus bromas, continuó en voz baja. Cuando una persona ha fijado su objetivo en un tesoro tan supremo como la piedra filosofal, definitivamente gastaría toda su fuerza y sus cartas para este objetivo. No se permitirían errores. Especialmente con respecto a Gringotts, allí se puede confirmar que una persona real está investigando allí y sondeando. Sí, dije sí, ese profesor de metales no es un tonto, ¿por qué ordenaría a este grupo de condenados a ser aniquilados que desafiaran al Troya? No me digan que este profesor de metal por suerte logró su puesto. Incluso su informe básico estaba lleno de errores. Hasta aquí, Sheiyan se rió. Por lo tanto, definitivamente tiene un plan que puede permitirles a ustedes cuidar de ese Troll de la montaña, y aumentar su impresión con Hagrid posteriormente permaneciendo en esta palabra, pero, este método no es algo que desee activar. Porque este método, muy bien puede dañar sus intereses. La cara de Kiaogun cambió. Sheiyan continuó. Aunque el botín de una criatura legendaria sería una llave negra o plateada, nunca podría compararse con un atractivo tesoro que el jefe en palabras de Harry Potter, Voldemort, desea. Pero, un objeto tan valioso nunca aterrizaría en sus bolsillos. Parece que has deliberado muy claramente, cuando el profesor de metales adquiere la piedra filosofal y sus beneficios, no ganarías ni una gota de beneficio. Pero matar al Troya es únicamente tuyo, si lo ejecutaste discretamente, entonces todos los beneficios son tuyos. Por lo tanto, lo traicionaste. Kiaogun se había calmado, respondió con frialdad. Bien dicho, continúa, veré qué más sabes. Sheiyan se encogió de hombros. Ya que estás dispuesto a escuchar, no me importaría decirlo. Anteriormente experimenté el mundo de Piratas del Caribe, durante ese tiempo descubrí un aspecto crucial. Eso es mediante el uso de un poder que no te pertenece para participar en la batalla, e incluso si ganas, tus recompensas y botines se verán afectados negativamente, e incluso podrían bajar de rango. Por lo tanto, no está dispuesto a utilizar el poder que le proporciona su profesor de metales. Porque una vez que usas este poder que no puedes controlar, el botín del troll se verá muy afectado. Pero al hacer esto, su vida como concursante estará asegurada y el interés del profesor de metales protegido. Incluso puedo deducir además que el poder que te prestó el profesor de metales no es de un estallido explosivo de daño. El troll tiene al menos 6000 HP, por lo tanto, un pergamino mágico que puede infligir un daño tan severo al troll debería al menos repartir más de 2000 puntos. Esto asegurará el éxito de su fiesta. Pero tal vez el reino de las pesadillas contenga un pergamino tan ridículamente aterrador, pero no es algo que podamos obtener a partir de ahora. Si no, uno podrá llevar a cabo una masacre contra todos los concursantes, e incluso al menos el 30% de los personajes de la historia. Por lo tanto, existe una alta posibilidad de que tu profesor de metales te haya confiado un pergamino de invocación.
El pergamino de invocación puede convocar a un poderoso personaje o criatura de la historia, y una vez que se coordinen con él, podrán matar al troll con facilidad. Pero el profesor de metales también conocería la debilidad de este pergamino si lo utilizaras. Además, noté que durante tu traicionera batalla anterior, no usaste ninguna habilidad personal, era como si estuvieras conservando tus poderes mentales, MP. Parece que eso es relativamente importante. Por lo tanto, esto significaba que para controlar a la criatura convocada, necesitabas utilizar una gran cantidad de MP. Si no adiviné mal, probablemente hayas preparado una llave azul claro a mano, por supuesto, un pretexto preparado fácilmente. Cuando se enfrente al profesor de metales, podrá ofrecer algunas excusas. Por ejemplo, Díaz y yo éramos encubiertos del Benx Syndicate e interferimos en la matanza del troll. Por lo tanto, tus fuerzas fueron devastadas y tú fuiste el único sobreviviente. Además, debido a que el troll fue contaminado por la criatura convocada, la llave que soltó fue solo una azul claro, luego continuarás sobre cómo decepcionaste a todos, y qué puede hacerte el profesor de metales. Él solo puede degradarte, pero tus ganancias serán 10 veces más. Hasta aquí, Sheyan había comenzado a respirar profundamente. Sus ojos estaban como en llamas. Los músculos de su cuerpo habían comenzado a tensarse. De pie donde estaba, emitía un aura firme y resuelta. Mirando a Qiao-gun, se rió y expuso sus dientes blancos como la nieve, que parecían contener una maldad indescriptible. Venir. Qiao-gun, muéstrame tu última carta de triunfo. Veamos qué te dio tu profesor de metales. Si pasas este obstáculo, estoy muerto. Pero si no, entonces morirás. El rostro de Qiao-gun estaba pálido, permaneció en silencio. Al sacar una pequeña cruz de su pecho, la superficie de la cruz parecía tener un cristal translúcido. Los rayos de cristal circulaban, mientras montones de humo negro subían repetidamente en espiral. El humo chocó contra la superficie de cristal translúcido, pero fue repelido. De vez en cuando el humo se convertía en una cara, una mirada diabólica gritaba en un gemido silencioso. Sheyan observó su escena, su rostro adoptó una expresión sombría. Sin embargo, su corazón suspiró de alivio, ya había determinado que la criatura convocada de Qiao-gun no era la más aterradora para él. Enfrentado a su oponente, obviamente Sheyan no explicaría completamente toda su inferencia. Sheyan no era un gran jugador, antes de que se enfrentara a Qiao-gun, ya deliberó cuidadosamente. Después de confirmar que tenía al menos un 70% de posibilidades de victoria, se mostró. A pesar de que carecía de evidencia, pero si pudiera confirmar que la última carta de triunfo de Qiao-gun era una criatura convocada, entonces podría adivinar aproximadamente qué criatura era. El objetivo del profesor de metales era reducir las bajas, además todos los de su lado aquí eran especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Contra el troll que tenía una cantidad bestial de puntos de vida, en circunstancias normales los 3 requisitos para la criatura convocada son: 1. Para atraer la atención del troll y evitar que los miembros de la secta simbiosis sufran el ataque del troll. 2. El ataque debe ser lo suficientemente alto, capaz de infligir graves daños al troll durante un período de tiempo prolongado. 3. Una capacidad de rescate masivo, una vez que ocurre un accidente, puede salvar a todos rápidamente. Capaz de cumplir con estos 3 requisitos, un troll de montaña coincide con esta lista. El primer pensamiento de Sheyan fue que Qiao-gun podría convocar a un troll. Esta era la especie a la que definitivamente no querría enfrentarse más. Aunque su velocidad era lenta, cada ataque tenía una fuerza excesiva. Más aterrador fue el daño aplastante que provocó, al pasar por alto instantáneamente la defensa de la que se enorgullecía. Una vez que ocurriera ese resultado desfavorable, Sheyan instantáneamente daría media vuelta y correría. Ya había preguntado sobre la impresión de pesadilla. La criatura convocada de todos los concursantes también sufrirá la reducción de daño del 40% infligida a otros concursantes, además, sus propios ataques contra la criatura convocada no se verían afectados por el efecto. Si Qiao-gun realmente convocara a un troll, entonces Sheyan primero iría hacia la dirección en la que estaban Gale y Díaz. Permitiéndole ser el cebo del troll y así ganar algo de tiempo para sí mismo. Mientras pudiera persistir hasta el área de los arbustos venenosos, entonces debería poder sobrevivir. Además del troll, cumplirían este requisito las criaturas que tuvieran una gran agilidad y las criaturas de combate cuerpo a cuerpo. Se movían rápido, actuaban primero y tenían una alta evitabilidad. Por lo tanto, serán más audaces en sus ataques.
Esto sin duda reduce su riesgo y reduce la duración de la batalla. Por lo tanto, dentro del reino de las pesadillas, solo unos pocos cumplieron con esos criterios. Además, tales criaturas no eran muy amenazantes para Shellan, porque su alta tasa de ataque significaba que cada golpe de ataque no sería demasiado poderoso. Además de la reducción del 40% para los concursantes, teniendo en cuenta la capacidad de resistencia innata de Shellan, naturalmente tenía la máxima defensa posible. Capítulo 152. Criatura legendaria de segunda clase. Traducido por Chua, editado por El Khazar. Qiaogun lanzó una mirada venenosa a Shellan. Agarrando la cruz, deslizó su gran pulgar contra el borde y abrió un corte. La sangre se coaguló junto con su MP. Cuando la sangre entró, la superficie cristalizada de repente se agrietó como una telaraña cuando la niebla negra interactuó con la sangre y subió en espiral. Luego se dispersó en la atmósfera, formando una figura antes de aterrizar y metamorfosearse rápidamente en una persona. Un hombre europeo de mediana edad, diminuto, bigotudo, con corbata de lazo, rubio y negro con cola de golondrina. Su rostro era rubio pero sus labios excepcionalmente rojos, y caminaba cojeando. Inspeccionó su entorno, antes de inclinarse humildemente ante Qiaogun. Tenía un aire de nobleza del siglo XVI. Aunque esto es bastante grosero, volver a casa es definitivamente lo que un viajero desea después de haber deambulado durante 7 años y 2 meses. Gracias por rescatarme a ese lugar oscuro, lamentablemente ahora es el momento de despedirme. La voz de este hombre era profunda y dulce. Su articulación y ritmo eran como una arpa tocada, llena de noble encanto. Deténgase. Qiaogun exigió. Sus poderes mentales ya se habían agotado, pero sus palabras tenían una misteriosa tristeza. Señor Edward, siento que tenga que quedarse un rato antes de volver a casa. Si no, no solo no irás a casa, tendrás que regresar al lugar oscuro por otros 7 años y 2 meses. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. La expresión del vampiro Edward se hundió, de repente se dio cuenta de la antigua cruz en la mano de Qiaogun. Solo pudo encogerse de hombros y respondió. Muy bien señor, dame tu orden. Qiaogun señaló a Shellan y levantó la voz. Mátalo. Inmediatamente. El vampiro Edward inclinó la cabeza hacia Shellan. El cuerpo de esta persona ha sido envuelto por la niebla del destino, no puedo ver a través de él. Por lo tanto, no puedo confirmar que pueda matarlo en 5 minutos. Si 5 minutos después todavía quieres que ataque, hablando hasta aquí, Edward de repente dejó escapar una risa misteriosa e histérica, arruinando por completo todas las impresiones de nobleza que tenía sobre él. Amplió su boca, exponiendo 2 colmillos incisivamente afilados y una lengua roja carmesí en Qiaogun. Entonces tendrás que ofrecer tu propia sangre. Cada vez que ofreces, puedo aguantar otros 5 minutos. Pero ofreciéndote 2 veces, no necesitas saber la respuesta. Porque entonces ya serás hombre muerto. Shellan respiró hondo. Las cicatrices y heridas que cubren su cuerpo podrían ascender a 17, 18. Aprovechó esta oportunidad para regular su respiración, su inhalación de aire se podía escuchar claramente. El ataque del vampiro fue como un vendaval que avanzaba, basado en los 10 puntos de agilidad de Shellan, era completamente incapaz de verlo, incluso tomar represalias estaba fuera de discusión. En cambio, cargó hacia adelante, tratando de derribar al autor intelectual y atacar a Qiaogun. En cambio, abrió una gran laguna para que el demonio chupador de sangre la explotara. Sin embargo, sus ojos eran apasionados y profundos, tan resueltos como una cadena montañosa. La sombra del vampiro apareció a su lado, esas uñas afiladas y esos dientes no eran en lo más mínimo inferiores a las dagas. Un vampiro no es una criatura explosiva, pero la gente suele hablar con entusiasmo de su existencia y de sus habilidades regenerativas. Afortunadamente, hubo un compromiso regulatorio del 40%, pero Shellan todavía se sentía bastante presionado. El que estaba enfrentando era un vampiro que había estado encarcelado durante 86 meses, era un vampiro extremadamente debilitado que solo podía ejecutar ataques físicos. El distante Qiaogun estaba apoyado contra un árbol, como si estuviera a punto de colapsar. Su rostro estaba arrugado por el miedo, parecía envejecer 30 años en un instante. Con el fin de mantener la loca ofensiva del vampiro Edward, le permitió chupar su sangre una vez sin dudarlo. Probablemente todavía tenía algo de medicina regenerativa con él, lo que le permitió a Qiaogun sostenerse débilmente donde estaba parado.
usando su mirada venenosa para observar la batalla. El vampiro pasó una vez más como el viento. Lo único que pudo hacer Cheyenne fue cubrirse con los brazos para contener el daño. Simultáneamente se lanzó a un lado, pero el precio que pagó fue severo. Su manga sintió un escalofrío repentino y luego se entumeció, antes de que le robaran un trozo de carne a Cheyenne. Aunque el vampiro convocado de Qiao-gun estaba limitado por la regulación del 40%, y también estaba atrapado y hambriento por los largos y arduos 7 años, todavía era una bestia que no debería haber aparecido en esta palabra. Todavía era una criatura legendaria de clase alta. Cada vez que sus ataques aterrizaran con éxito, eliminaría casi 15 HP de Cheyenne. Aunque este número no era alto, pero eso fue después de restar varios factores, la fuerza dañina estimada del vampiro en realidad podría alcanzar los 80-90 puntos. Debido a que fue convocado por un concursante, por lo tanto, se clasifica como la facción del concursante. Por lo tanto, al atacar a otro competidor, recibirá la limitación de daño del 40%. Después de agregar la escandalosa reducción de daño de defensa del 37% de Cheyenne y, por último, la resistencia de habilidad innata de reducción de 25 puntos. Esta fue la razón por la cual su daño resultante se redujo a solo 15 puntos. Si fuera Díaz el que lo enfrentara, entonces ni siquiera podría durar 10 segundos contra este vampiro. Oh, aún quedan 14 segundos antes de llegar a los 10 minutos. En la actualidad, solo capaz de defenderse y no atacar, rodando y arrastrándose constantemente, persistió bajo el furioso torrente de golpes durante cerca de 10 minutos. Ahí fue donde su habilidad avanzada. Las tácticas de esquivar de LVL2 mostraron su importancia relativa. Aparte de eso, originalmente el vampiro ya debilitado tenía una velocidad increíblemente rápida, todavía había estado bloqueado durante 7 largos años. De vez en cuando se detenía a descansar unos segundos antes de reanudar sus ataques. Además, el daño que le infligió a Cheyenne fue demasiado bajo y no pudo absorber suficientes puntos de vida. Esto restringió en gran medida la frecuencia de sus ataques. Otra razón fue que la regeneración actual de HP de Cheyenne era de 15 puntos por minuto. Además, todavía tenía el Endless Boca para ayudarlo, restaurando instantáneamente algo de HP y aumentando temporalmente su velocidad de movimiento en un 25%. En total, su regeneración de HP fue de 19 puntos, por lo tanto, en 10 minutos, Cheyenne había recuperado 19 HP adicionales. Por lo tanto, incluso Cheyenne sangraba profusamente por completo, y los puntos negros llenaban su visión. Cheyenne todavía estaba convencido de sus posibilidades. Definitivamente podría persistir hasta que fuera victorioso. Aunque estaba en una situación desesperada, el tambaleante Cheyenne todavía tenía un par de ojos ardientes y ardientes que incluso contenían un tinte de locura. Era como si una bestia indómita, brutal y despiadada residiera dentro de su alma, desatando en los momentos más críticos mientras alimentaba su inquebrantable e inmortal convicción de batalla. Este tipo de sensación, era como un acantilado majestuoso contra las olas implacables, siempre en pie y nunca colapsando. El abrigo de cola de golondrina del vampiro ondeaba en la espalda. Esta criatura aterradora inclinó la cabeza, lamiendo con gracia su dedo ensangrentado. Oye chico, realmente no me gusta la forma en que te ves. Después de eso, la figura delgada y oscura se desvaneció abruptamente en el viento y parecía estar barriendo todo desde todos los lados. De repente, esas uñas horriblemente afiladas se clavaron en forma de cuchillas de viento visibles. Una hoja se convirtió en 2 se convirtieron en 10, 10 en 100 y 100 en 1000 mientras estas hojas de viento ocupaban toda la visión de Cheyenne. Después de eso, los miles de destellos pasaron a su lado, provocándole numerosos cortes fuertes. Esta era la única habilidad que el vampiro Edward podía ofrecer bajo su actual estado debilitado. Su poder era aterrador. Cuando llegó, el vampiro pudo sentir una garra perforando su abdomen y arrancando un trozo. En este momento, Cheyenne solo pudo cerrar los ojos mientras sostenía su hacha de matar huesos a su izquierda, pero sin el menor temblor. De repente, algo golpeó su garganta. Auge. Cheyenne voló de 5 a 6 metros e inmediatamente hizo una voltereta hacia atrás y volvió a levantarse. 3 cortes profundos aparecieron en su garganta, mientras la sangre brotaba rápidamente. Su garganta había recibido un devastador golpe salvaje. En realidad, solo eran heridas superficiales, sus ojos eran como 2 agujas en llamas que perforaban hacia el vampiro. Ya he visto a través de tus tácticas.
Tus movimientos ya no pueden amenazarme. Basado en sus míseros 10 puntos, Shayan en realidad se atrevió a declarar con firmeza, diciendo que en realidad podía ver a través de las tácticas del vampiro. Esto era simplemente imposible. Uno debe entender, la agilidad del vampiro Edward ya había alcanzado el límite de 50 puntos en su mundo anterior. Si fuera tan fácil de ver, entonces su atributo de agilidad podría tomarse como una broma. Por lo tanto, pudo bloquearlo con éxito porque Shayan captó ciertos detalles. Y uno de los detalles, fue sin duda el piso. Cuando Shayan comenzó su batalla con el vampiro, estaba entre la vegetación del bosque. Por lo tanto, el suelo estaba cubierto de hojas y ramas secas, sin dejar un solo rastro. Cuando la batalla se volvió intensa, el vampiro Edward fue atraído lentamente hacia el camino embarrado. Aunque la agilidad del vampiro era alta, esto no significaba que pudiera exhibir su juego de pies sin dejar rastro, como pisar el agua. De hecho, incluso si el vampiro quisiera volar, tenía que transformarse en un murciélago antes de hacerlo. Shayan fue completamente incapaz de seguir la velocidad del vampiro, pero pudo determinar la dirección basándose en los pasos de ese vampiro. Por otra parte, el vampiro Edward estaba hambriento por sus 7 años y 2 meses de prisión. La lógica era simple, su hambre insaciable y codiciosa haría que su enfoque se redujera a áreas que causarían un derramamiento de sangre. Allí era donde apuntaría. Combinando las dos variables, y agregando el hecho de que Shayan había recopilado cierta información sobre las capacidades y hábitos de batalla del vampiro, finalmente aprovechó la oportunidad en el momento más crítico y evadió la horrible proyección del ataque con garras. La razón por la que lo declaró audazmente fue para crear una fachada confusa que engañara al vampiro para que adoptara una percepción insondable. Capítulo 153. Choque violento. Traducido por Chua, editado por El Casar. Después de escuchar las palabras de Shayan, el vampiro Edward se partió el cuello, su rostro expuso una expresión indignada y desdeñosa. Cuando estaba a punto de refutar las palabras de Shayan, sus cejas se torcieron repentinamente mientras miraba a Qiao-gun, que se apoyaba en el árbol. Señor, lamento informarle que la esencia viva previamente absorbida se ha consumido por completo. Si no puedes reabastecerme, entonces tendré que irme y regresar a mi casa. Aunque también deseo disciplinar sin piedad a este mocoso frente a mí, y hacerle entender la trágica consecuencia de jactarse descaradamente e insultar a un caballero cortés. Qiao-gun ya había sido drenado de su esencia vital una vez. Además, Edward le había informado muy claramente que la próxima vez significaría la muerte. Sin embargo, según la situación actual de Qiao-gun, ¿cómo tendría la libertad de permitir que el vampiro Edward se fuera? Al igual que Shayan pudo apostar toda su vida, Qiao-gun era igualmente una persona que no podía aceptar la derrota. Si Shayan logró quitarle todo e incluso si no murió, la derrota, la frustración y, posteriormente, el castigo nunca le permitirán regresar. Por lo tanto, Qiao-gun lanzó una mirada asesina a Shayan, rasgó su camisa para exponer su pecho. Su rostro temblaba mientras declaraba. Continuar. El vampiro Edward se inclinó humildemente, usando un tono de alabanza para hablar. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Oiga, señor, elogio su coraje y generosidad. Te aseguro que definitivamente cumpliré la petición de tu corazón. Su discurso fue elegante, pero en un abrir y cerrar de ojos llegó frente a Qiao-gun. Usando sus colmillos incomparablemente afilados para perforar la arteria del cuello de Qiao-gun mientras consumía con avidez. Después de 2 o 3 segundos, Qiao-gun se desplomó sobre el barro, pero tenía una capa de azul tenue flotando sobre él. Obviamente, todavía poseía una medicina increíble que lo ayudó a superar este obstáculo. Por lo tanto, la apariencia de Qiao-gun parecía que estaba medio muerto. Sus dedos buscaron en el barro, y el odio dentro de los ojos parecía estar a punto de escapar. El abrigo de Edward revoloteó mientras cargaba hacia Shayan. Era como un murciélago gigantesco volando a una velocidad asombrosa, lleno de maldad, malicia y una sensación escalofriante. Su voz helada retumbó. La sangre es la mejor recompensa por tu desvergonzada jactancia. Shayan se inclinó hacia abajo y extendió los brazos mientras respiraba con dificultad. Sus ojos ardían, dando la impresión de un lobo siniestro mostrando sus colmillos. El fuerte vendaval se precipitó contra su rostro mientras la lluvia se mezclaba con la fría niebla. Delante, la horrible criatura cargó hacia adelante estallando con intenciones maliciosas, sin embargo, Shayan estaba surgiendo con una lujuria sedienta de sangre dentro de él.
También una emoción incomparablemente intensa. El lodo salpicó en todas direcciones mientras el sonido del viento silbaba contra el oído. Su lengua se llenó con un sabor a pescado y salado. Shellan fue golpeado de costado, su mejilla apareció otro corte, la carne colgaba mientras la sangre fluía poco después. Enfrentado a Edward, un vampiro que acababa de recargar su esencia vital, Shellan estaba como condenado a muerte por 1000 cortes, era inmensamente tortuoso. Cada vez que el vampiro de capa negra revoloteaba cerca de él, su cuerpo formaba otro corte profundo, algunos eran tan profundos que exponían su hueso. Correr es inútil. El vampiro Edward apareció a 7-8 metros de distancia de Shellan. Tal fue la velocidad loca que mostró que cuando se detuvo repentinamente, las hojas secas bajaron en espiral a su alrededor. En su dedo izquierdo, había un trozo de carne de 20 centímetros de largo que aún goteaba sangre, recién cortado de Shellan. Edward se lo llevó a la cabeza, queriendo colocar esa tira de carne goteando sangre en su boca. Con una mirada de tranquilidad, cerró los ojos y reflexionó como si estuviera enamorado de él. Después de eso, sacó un pañuelo blanco impecable y se limpió los labios, diciendo con sinceridad: mis papilas gustativas me dicen que tu carne es extremadamente ordinaria. Teniendo la buena fortuna de ser probado por mí, eres la tercera persona. El rostro de Shellan permaneció tranquilo pero silencioso. Continuó retrocediendo hacia el bosque. El vampiro Edward negó con la cabeza, como si sintiera lástima por el destino de la humanidad, continuó. Dios dice que evitar no cosecha recompensas, amén. Su cuerpo parpadeó, mientras corría hacia Shellan. Su velocidad era al menos 5-6 veces mayor que la de Shellan, a simple vista no sería capaz de vislumbrar su figura. Pero en este momento, Shellan de repente agitó su hacha caóticamente, astillando salvajemente un árbol. El árbol se derrumbó ruidosamente en el camino delante de Shellan cuando el barro salpicó hasta el cielo y las astillas se esparcieron en todas direcciones. En este momento, el vampiro Edward ya había aparecido junto a Shellan como un fantasma. Sin tener idea de cómo hizo un desvío a la derecha, su abrigo todavía revoloteaba agresivamente en el aire, levantó las manos en alto. De repente, las cuchillas de viento se formaron por las acciones de sus garras, mientras los cientos de cuchillas cortaban profundamente la costilla derecha de Shellan, perforando su hígado. Mi favorito es el hígado fresco de un humano, especialmente el calor que lleva. La voz de Edward había bajado a la de un demonio mientras resonaba en los oídos de Shellan. Los 5 dedos perforados en el hígado de Shellan habían comenzado a tensarse, arrancando un miserable desgarro contra la superficie roja oscura del hígado. Pero. En este momento, Shellan atrapó su muñeca derecha. Simultáneamente, los músculos internos de Shellan, incluido su hígado, comenzaron a contraerse hacia adentro, creando una tremenda presión de succión. Edward notó la diferencia e hizo todo lo posible por retirarse, pero al final fue inútil. Ahora, miró fijamente a los ojos de Shellan. Había una mirada viciosa y devoradora en sus ojos. Un espíritu de lucha que parecía su alma estaba ardiendo con un gran incendio. Prueba el sabor de una bala atravesando tu cerebro. Tu bastardo enfermo. Shellan rugió fanáticamente. Su rugido fue como un trueno, penetrando la oscuridad hasta la cordillera en una fracción de segundo. En ese caso, Shellan podía oír su respiración y los intensos latidos de su corazón. Su mente resonó con la frase que más apreciaba. Vivir con gran alegría, morir sin remordimientos. Un barril negro de cuervo apareció de repente en su mano izquierda. Esta era un arma obsoleta, pero llena de un aura de muerte. Cuando apareció esta arma, incluso la bandada de pájaros a 1 kilómetro de distancia se alarmó, batieron sus alas y se alejaron más hacia el cielo. Ambición. Esta arma negra originaria del mundo marino del Caribe. En una fracción de segundo, se conectó con la cabeza del vampiro Edward antes de soltar un fuerte estallido cuando una chispa de fuego salió disparada. En ese mismo instante, dentro de los ojos del vampiro había un vasto océano negro y una enorme ola estaba surgiendo. Preocupado por enterrar completamente todo el vasto océano negro. Un tinte de pánico apareció en el rostro de Edward, y de repente la mitad de su cerebro explotó sin rodeos. Sangre espesa y cremosa mezclada con las entrañas blancas del cerebro, escupió alrededor del área luciendo extremadamente miserable. Desde el principio, Shellan había estado intrigando. Desde el principio, nunca tomó represalias. Esto no fue porque estaba completamente reprimido y no tenía posibilidad de tomar represalias.
Pero Cheyenne sabía que, con respecto a una criatura de la oscuridad como el vampiro que no tenía debilidad mortal y respondía a su increíble regeneración, un ataque ordinario era como golpear contra el agua. Solo serviría para aumentar su estado de alerta y no traería otros beneficios. Por lo tanto, Cheyenne se concentró únicamente en defender, renunciando por completo a atacar. Esto, sin duda, le dio al vampiro Edward una idea errónea, como si el oponente fuera completamente incapaz de defenderse. Lo siguiente fue la acción de Cheyenne de cortar el árbol. El vampiro se estaba acercando rápidamente a él, pero también entendía las leyes de la física. La acción de Cheyenne de cortar el árbol parecía redundante, pero al cortar con su hacha, ya había calculado el ángulo. En el momento en que el árbol se iba a derrumbar, si el vampiro atacaba obstinadamente desde el frente, entonces el árbol caería sobre él. Por supuesto que eso no sería fatal para el vampiro, pero la práctica de este vampiro mostraba su elegancia en todo momento. Por lo tanto, Cheyenne tenía un 90% de confianza en que no lo atacaría de frente. En este momento, el lado izquierdo de Cheyenne estaba obstruido por otro árbol, por lo tanto, el demonio chupador de sangre definitivamente aparecería a su derecha o detrás. Sin embargo, a este respetado vampiro no le gustaba acercarse sigilosamente por detrás, por lo que Cheyenne captó la dirección desde la que emergería su oponente. Sacrificando su propio cuerpo, implementó con éxito su trampa. Cuando las condiciones son las adecuadas, los resultados se producirían de forma natural. Éxito de una vez. Tuar. La ambición infligió 140 puntos de daño al vampiro Edward. Efecto de arma de mosquete Flintlock. Listo activado. Bono actual del 50% por un golpe explosivo. Tu ataque aterrizó en la cabeza del enemigo. Tu probabilidad de golpe explosivo aumentó en un 37%. Tuar. El ataque de Ambition es un golpe explosivo. Tu golpe explosivo mejorado con la habilidad Listo aumenta el daño adicional del 200% al 250%. Tu daño total aumenta a 140x 250% igual 350 puntos. Golpeaste con éxito la cabeza del vampiro Edward, tu arma Ambition infligió un total de 324 puntos de daño después de factorizar la defensa. Tu daño infligido a la cabeza de Edward excedió más de un sexto de sus puntos de vida. Por lo tanto, este ataque resulta en un efecto de anormalidad en su órgano principal. Capítulo 154. Una victoria duramente ganada. Traducido por Chua, editado por El Casar. Después de soltar el disparo, la visión de Cheyenne también se había oscurecido y estaba al borde del colapso. Durante la batalla con Qiao Gun, se veía bastante patético pero siempre estaba seguro de la victoria. Sin embargo, después de encontrarse con el chupasangre de Edward, su vida se había desplomado a una peligrosa marca de 30 puntos, podía colapsar en cualquier momento. Pero Cheyenne sabía que el Edward actual era incapaz de atacarlo, por lo que primero devoró el último sorbo del vodka de espíritu infinito. Su salud se restauró a 55 puntos. Luego, instantáneamente consumió la medicina aspirina que Qiao Gun le había regalado anteriormente, y restauró su salud a 100 puntos. Inmediatamente, recuperó la concentración mental, afirmándose con su hacha a la izquierda y el mosquete a la derecha. El vampiro Edward fue lanzado hacia atrás por el impacto, chocando instantáneamente contra el lodo helado y rodando algunas rondas en un desastre total. Parecía extremadamente miserable. Pero después volvió a subir inmediatamente. Claramente visto, la mitad de su cabeza había sido completamente diezmada. Alrededor de la herida enrojecida, la carne se entretejía y crecía frenéticamente. De vez en cuando salía humo negro, y después de 10 segundos se restablecía como antes. Excepto que el vampiro ya había perdido su naturaleza tranquila y caballerosa, simplemente levantó su puño ensangrentado y ladró. Este imbécil que se atreve a ofender a una raza de sangre sagrada. ¿Crees que puedes matarme con eso? Nunca. Tu comportamiento solo sirve para intensificar aún más la tortura que sufrirás antes de morir. Cheyenne respondió. ¿Lo es? Obviamente sé que solo el agua bendita, las armas de plata y la cruz pueden infligirte daños mortales. Puedes regenerarte fácilmente a partir de ataques ordinarios, pero debes saber que este es el mundo mágico de Harry Potter. Eres una criatura hambrienta que estuvo encerrada durante 7 años y 2 meses, ni siquiera perteneces aquí. Incluso su propia esencia de vida debe depender de la absorción de personas en este mundo para vivir. Cuanta más esencia de vida uses para tratarte a ti mismo, esto solo implicaría una cosa. Más se acorta el tiempo que te queda en este mundo.
TN. Significa usar la sangre que usó para tratarse a sí mismo, la sangre que queda en su cuerpo se reduce. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. Hasta aquí, Cheyenne adoptó un tono burlón. Ahora, respetado señor Edward, puede intentar atacarme. Pero después de regenerar tu cráneo roto y una parte de tu cerebro, ¿cuánto tiempo puede durar tu esencia vital restante? ¿1 minuto o 30 segundos? Si tomas otra de mis inyecciones, entonces sin duda no te quedará esencia vital para tratarla. ¿Cuál sería entonces tu patético resultado? Las palabras de Cheyenne penetraron el punto clave de Edward. Si Cheyenne se estaba muriendo a la izquierda con 20, 30 HP, entonces a este vampiro no le importaría cargar hacia adelante. Pero Cheyenne mantuvo algunas cartas rejuvenecedoras bajo la manga, había restaurado completamente su HP a 100 puntos. Este fue un gran problema. Anteriormente, esa bala no solo atravesó el cerebro de Edward, perforó aún más su confianza. Como dice el dicho, la mejor defensa es el ataque. Su impresión anterior del inofensivo Cheyenne cambió repentinamente a una hoja siniestra que no tuvo reparos en infligir daños severos. Además, Edward tenía una gran duda, no tenía ni idea del largo tiempo de reutilización de 1 minuto de ambición. Además del efecto especial del mosquete. Listo para alcanzar un 50% de probabilidad de golpe explosivo, necesitó 50 minutos para cargarse lentamente. El ataque del vampiro Edward no fue tan valiente como antes, su grandeza previamente desenfrenada fue abandonada. Por lo tanto, su amenaza había disminuido en gran medida. En cambio, reanudó brillantemente su ingenioso y rápido ingenio presionando completamente a Cheyenne desde el frente. Repetidamente azotó a Cheyenne como el viento, mientras le quitaba trozos de carne a Cheyenne. Bajo la lluvia, bultos de carne dolorosa salpicaron el suelo. Si Edward tuviera el tiempo suficiente, usar esta táctica de dados controlados que complementaba la furiosa tormenta era como un cuchillo sin filo que aplastaba lentamente a Cheyenne. Tarde o temprano, Cheyenne sería mutilado en pequeños pedazos. Pero lo que a Edward le faltaba ahora era tiempo. Por ahora, tales ataques no se consideraban fatales para Cheyenne. Mientras esa arma negra como el cuervo, ambición, estuviera en sus manos, proyectaría una tremenda presión sobre Edward mientras su cerebro inconscientemente recordaría la explosión decapitadora de los disparos. Una vez que inconscientemente recordó su situación anterior, se retiraría amargamente. Por lo tanto, después de repartir persistentemente ataques durante 3 minutos, ese vampiro finalmente detuvo sus movimientos a 10 metros de distancia. Mirando de mala gana a Cheyenne por última vez, antes de que se desvaneciera en una niebla negra y se desvaneciera. Solo su harapiento abrigo de cola de golondrina permanecía en el barro. Cheyenne se apoyó contra el árbol más cercano durante 5 segundos, asegurándose de que nada extraño siguiera. En la actualidad, aparecieron puntos negros en sus ojos mientras sus piernas se volvían gelatinosas y lo hacían caer al grupo. Sus puntos de vida actuales habían llegado a un límite peligroso, tal vez si el vampiro Edward hubiera dado 2 golpes más implacablemente, se habría hundido en un estado cercano a la muerte. Si no fuera por su fuerza de voluntad inquebrantable, probablemente no habría durado hasta ahora. La lluvia siguió cayendo. Cheyenne se tumbó en el barro helado, demasiado cansado para siquiera mover los dedos. Abrió la boca, permitiendo que la lluvia satisficiera su sed. Después de un rato, recuperó su fuerza y logró medio arrodillarse. El barro estaba frío y sucio, pero esto no disuadió a Cheyenne, ya que sus manos temblorosas se juntaron para recoger el agua turbia para beber. Después de varios bocados, volvió la cabeza hacia Qiao Gun. En este momento, Qiao no había muerto. Solo se hundió en un estado cercano a la muerte. Cheyenne no solo tenía sus propias cartas ocultas, sino que Qiao Gun logró usar una medicina especial para salvarse. Si el vampiro había logrado eliminar a Cheyenne, entonces la victoria era suya. Sin embargo, ahora, Qiao Gun era solo una pasta de carne esperando ser pisoteada. Cheyenne no le ofreció a Qiao Gun una oportunidad suplicante, lo pisoteó sin piedad en su garganta. El moribundo Qiao Gun ni siquiera pudo gemir cuando murió instantáneamente, sus ojos se llenaron de desesperación y un hilo de odio. Después del último aliento de Qiao Gun, el incomparablemente exhausto Cheyenne también recibió una notificación de la huella de pesadilla. Mataste a un concursante en el escenario del mundo libre. Debido a que el concursante inició la batalla, tu valor de asesino no aumenta. Hito. Sospechoso activado. Mata de 10 concursantes. Puedes lograr este hito en cualquier mundo.
Tasa de finalización 1/10. Justo cuando Seiyan estaba a punto de arrastrar el cadáver de Qiao-gun al trolle de la montaña, descubrió una llave roja sangre que se caía de Qiao-gun. Seiyan de repente recordó algo que fue un indicador notificado cuando entró al mundo. Matar a un concursante dará como resultado un 33% de posibilidades de botines, entonces esta llave roja sangre, ¿debería ser el botín caído? Seiyan recogió la llave roja sangre, la notificación sonó en su oído. Adquiriste al concursante no. 33.192 dejó caer la clave heredada. A continuación se muestran las siguientes opciones. 1. Recibiendo el 50% de los puntos potenciales restantes y los puntos de utilidad del concursante muerto. 2. 50% de posibilidades de recibir un equipo que el competidor muerto estaba empuñando. Nota. El equipo se elige al azar. 3. Recibe aleatoriamente 3 objetos del espacio de almacenamiento del concursante. 4. 33% de probabilidad de adquirir un pergamino de habilidad relacionado. La habilidad puede pertenecer a cualquier habilidad que el concursante haya captado, incluyendo habilidades básicas, habilidades avanzadas, habilidades innatas, y convertirse con éxito en un pergamino de aprendizaje. El nivel de desplazamiento de habilidades se basará en el nivel original /2. Por ejemplo, si Seiyan eligiera eso, entonces tendría la oportunidad de dibujar la meditación básica LVL6 de Qiao-gun, y el pergamino que obtendría sería meditación básica LVL3. Si fuera indivisible, entonces el número se redondearía. Estas 4 opciones sin duda causaron que uno se sintiera perdido. Sobre todo el primero, ¿cómo sabría cuántos puntos de potencial y utilidad tenía? ¿Qué pasaría si tuviera 0? O el segundo, había un 50% de posibilidades de no obtener nada, y aunque tuviera éxito, el equipo podría no ser compatible. La posibilidad del 100% de obtener algo para la tercera opción era ligeramente mejor, pero obtener un objeto de gran valor era escasa. Con respecto a la cuarta, la habilidad innata de Qiao-gun, destelló, era definitivamente una habilidad de poder, pero las posibilidades de sacarla eran igualmente difíciles. Si fuera bajo cualquier otra circunstancia, Seiyan definitivamente habría dudado mucho sobre esta elección. Pero ahora, sin dudarlo, seleccionó la tercera opción. Obtención aleatoria de 3 objetos del espacio de almacenamiento. Tal vez la suya no sea la mejor opción, pero para Seiyan, no había terminado con este mundo de Harry Potter. Si pudiera obtener alguno de los objetos preparados por Qiao-gun, entonces definitivamente podría proceder con eso. Un resplandor rojo parpadeó brillantemente, creando un pequeño agujero rojo sangre. Seiyan lo observó lentamente y, apretando los dientes, metió las manos dentro. El agujero rojo sangre desapareció simultáneamente y 3 objetos flotaron en el aire. Una llave azul brillante, una piedra translúcida de jade y una acción emitida por el Banco de Inglaterra por valor de 50 libras. Seiyan miró esa llave azul, su corazón se aceleró de alegría. Inicialmente determinó que Qiao-gun habría consumido sus medicamentos en exceso e hizo todo lo que pudo por el bien de su plan encubierto. Por lo tanto, cuando murió, probablemente agotó la mayoría de sus artículos. Además de poder dibujar 3 objetos, naturalmente había una buena posibilidad de obtener la llave que Qiao-gun había preparado antes de esto. Nunca pensó que recibiría otras 2 recompensas adicionales. Capítulo 155. Encuadre traducido por Chua, editado por El Casar. La razón por la que Seiyan eligió la tercera opción, una era la llave de Qiao-gun y la segunda era la cruz del vampiro. Aunque la cruz debería ser un objeto de uso de una sola vez, pero fuera lo que fuera, había obtenido lo que deseaba. Después de una cuidadosa inspección, aparecieron los otros 2 atributos del objeto. Piedra de afilar fantasma, uso restante. 2 veces, origen. Mundo del Señor de los Anillos. Gondor. Comprado de la tribu fantasma, Aragón II convocó al ejército fantasma, rareza. Negro, efecto de uso. Tus próximos 3 ataques ignorarán la defensa del oponente. Puntero. Ignorar la defensa incluye, atributo de defensa, defensa de equipo, defensa de habilidad e incluso, algunas de las regulaciones del reino /mundo. Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. Puntero. Ignorar los efectos de defensa tiene prioridad cuando hay un conflicto contra cualquier habilidad. Requisitos de uso. La piedra de afilar fantasma solo se puede usar en armas de combate cuerpo a cuerpo. Posición del objeto. Bolsa peso. 0,8 g. Descripción. Heredero de Isildur, ¿cuándo liberarás a los hombres de las montañas?
50 libras mágicas. Artículo valioso, puede usarse en este mundo o intercambiarse por 200 puntos de utilidad. Shellan leyó apresuradamente los dos objetos, antes de correr hacia el otro extremo del campo. Su objetivo era obviamente acabar con el troll moribundo. Cuando llegó, se sorprendió porque el troll en realidad había desaparecido. Sin embargo, por el rastro de sangre en el suelo, Shellan infirió que el troll probablemente había comenzado a arrastrarse hacia su guarida. Cuando Shellan lo persiguió, se dio cuenta de que el troll anteriormente vigoroso y animado se redujo a casi dar su último aliento. Tenía los ojos cegados y la rótula derecha destrozada. Arrastrarse hacia la guarida había causado que sus heridas sangraran profusamente. El troll no tenía ningún elemento de tratamiento para contener su sangrado, por lo que se arrastró hasta ahora, probablemente casi sin sangre. Además, probablemente no tenía una gran regeneración de salud. Su físico era solo de 18 puntos, cada minuto solo recuperaba 9 puntos. Para recuperarse completamente necesitó al menos más de 10 horas. A decir verdad, Qiao Gun había estado meditando sobre este plan durante mucho tiempo. Si no hubiera tenido suficiente confianza para matar al troll solo, ¿por qué se desharía de su propio subordinado? Mirando la apariencia desanimada del troll, Shellan finalmente suspiró. Su mayor reticencia ahora era arrastrar el tiempo. Una vez que los desmayados Díaz y Gale despertaran, todos sus planes se irían a la basura. Por lo tanto, Shellan sacó ambición y apuntó hacia la cabeza del troll. Parecía que el troll sintió una enorme amenaza letal, ella giró la cabeza furiosamente mostrando los dientes. Pero inmediatamente se volvió a deprimir. Shellan no esperó más, activó la habilidad de ambición, canciones y ron, y apretó el gatillo. Después de que el humo gris en espiral se disipó, Shellan recibió la notificación. Mataste a la criatura legendaria de clase Junior, troll de montaña. Lamentablemente, tu daño directo infligido al troll no excede el 10%. Incapaz de borrar el hito. Fearles. Desde el principio, Shellan había sido tratado como un cebo. Su único daño infligido fue el golpe final al troll, obviamente no cumpliría con el requisito de 1/10 de daño. Dado que ese era el caso, Shellan no se arrepintió mucho de no obtener el título. Además, ya había logrado lo que se había propuesto. Al poder llegar a este paso, ya estaba satisfecho. El cadáver del troll lentamente emitió puntos de brillo. Finalmente, una llave cayó al frente de Shellan. El brillo de la llave era asombrosamente, de un tenue plateado. Shellan respiró hondo, reprimiendo su emoción interior mientras recogía la llave plateada. Luego arrastró apresuradamente el cuerpo de Qiao Gun y arrojó el abrigo del vampiro Edward al lado. Lo más crucial fue arrojar la llave azul de Qiao Gun al lado del troll, luego arregló toda la escena con sumo cuidado. Luego regresó al lugar donde inicialmente recibió el primer jonrón original del troll y fingió estar inconsciente. Por supuesto, no se olvidó de untar sangre en su rostro primero. Debido al acuerdo de contrato anterior, Shellan dedujo que Díaz y Gale buscarían aquí su cadáver para buscar cualquier botín que pudiera beneficiarlos. Shellan esperó cerca de una hora, antes de escuchar fuertes pasos a lo lejos. Sin embargo, no tomó ninguna precaución, sino que fingió estar inconsciente. Si los dos tenían la intención de hacerle daño, primero tenían que iniciar la batalla y esperar 10 segundos. Además, con la fuerza actual de Shellan, incluso si tuvieran malas intenciones, no podrían amenazarlo. Díaz se desmayó bastante temprano. El físico de Gale era alto, lo que contribuyó a la regeneración de su salud. Por lo tanto, los dos se despertaron aproximadamente al mismo tiempo. Los dos estaban acostumbrados al engaño mutuo, al ver el trágico escenario final y la explicación de Gale sobre el traidor Qiao Gun, ambos utilizaron su imaginación para elaborar el procedimiento completo de la historia. Obviamente, el codicioso Qiao Gun quería acaparar los beneficios, por lo tanto, planeó astutamente contra todos los demás dejando al troll para sí mismo. Quién sabía, calculó mal y el troll moribundo logró liberar una última explosión de furiosa represalia en su desesperación. Por lo tanto, Qiao Gun y el vampiro de la carta de triunfo convocado fueron asesinados por el troll en última instancia. Además, el troll fue asesinado simultáneamente por el vampiro y dejó caer la llave azul. Después de que expiró el tiempo convocado, el vampiro se había desvanecido. Los dos maldijeron a Qiao Gun y comenzaron a discutir sobre la propiedad de la llave azul. Afortunadamente, los dos tenían autocontrol y no iniciaron ningún conflicto violento.
Sheyan apareció silenciosamente a sus espaldas y comenzó a soltar una variedad de palabras obscenas, mientras sugería cortarle la cabeza al troll y regresar a buscar a Hagrid. Con respecto al fraude de Sheyan, los dos ni siquiera habían considerado esa posibilidad. Estaban profundamente conmovidos por la suerte de este Seaman, en realidad no murió después de recibir ese golpe loco. Cuando regresaron al campamento, los tres estaban exhaustos hasta el punto de morir. Rápidamente tomaron una ducha y se cambiaron sus ropas sucias. Luego, siguiendo a Sheyan, arrastraron la cabeza del troll hacia Hagrid para que se lo explicara. Aunque Hagrid era alto y enorme, la casa en la que se alojaba parecía bastante pequeña desde lejos. Los muros fueron construidos con el granito de la sierra, piezas pequeñas y grandes bien proporcionadas, desprendían un aura pesada y genuina. Su pequeño techo fue colocado con tablones de un pino, y deliberadamente pintado de verde dándole un aspecto infantil. La parte trasera de la casa tenía una chimenea en forma de rombo, parecía la linda nariz de una niña traviesa. Las espirales de humo significaban que Hagrid no se había ido y probablemente estaba cocinando su desayuno al vapor. Los tres se dirigieron ansiosamente, golpeando con fuerza contra la sólida puerta de madera. Incluso el polvo dentro de las pequeñas grietas se asentó. Muy rápidamente, Hagrid apareció frente a ellos todavía con su pijama rojo estampado de flores. Llevaba una expresión somnolienta y bostezó, liberando un tono ronco y apagado. El período de visita de Hagrid es a las 4 de la tarde, aparte de eso. Dumbledore, ¿qué acabo de ver? La cabeza de un troll. TN. Dumbledore es solo una expresión, el encanto de Díaz fue el más alto entre los tres, por lo que fue él quien se lo presentó a Hagrid. Explicando que mientras trabajaba duro para cumplir la misión de Hagrid, de repente descubrió una escena extraña. Así que salieron a investigar. Después de eso hubo una intensa batalla entre hombres y bestias. Por el bien de los estudiantes entrantes, por el bien de que el nombre del cuidador del coto de caza de Hagrid no se vea empañado, por el bien de la reputación de Hogwarts, por el bien de... Siendo bombardeado por las palabras emocionalmente penetrantes de Díaz, la cara de Hagrid se puso roja y luego negra. Finalmente suspiró, finalmente abrió su puertecita y se ofreció impotente. Entra primero. Desde su cierta perspectiva, Hagrid era optimista, de buen corazón, gentil, sincero y extremadamente amable con quien relacionarse. Pero eso fue solo para el grupo de 3 personas de Harry Potter, pero para Malfoy y otros nunca habían recibido tal trato. Honestamente, la actitud de Hagrid hacia los concursantes era relativamente normal, por lo tanto, entre todos los concursantes, Sheyan y los 3 fueron los primeros en ingresar a la pequeña cabaña de caza de Hagrid. La casa no era enorme, y las cosas adentro se amontonaban. Una linterna y un rifle de caza colgaban de la pared, junto con varias pinturas de personas. Los muebles tenían un color y brillo de madera, una artesanía tosca y se veían claramente resistentes y duraderos. El único mueble delicado era el sofá, era un abedul robusto con una piel de cuero marrón clavada encima y una almohada de córtex. Esa suave piel realzaba enormemente la comodidad de cualquiera que se apoyara en ella. Sheyan se sentó en el sofá, sintió una sensación reconfortante cubriendo todo su cuerpo. Fue como sumergirse en una bañera caliente, en un instante sus ojos parecieron luchar para no cerrarse. En ese momento, Hagrid salió, pedazos de ceniza de carbón se alojaron entre su espesa barba. Una vez que vio a Sheyan sentado en el sofá, inmediatamente se puso nervioso y exclamó. Oye. Espera, no ha desayunado. Capítulo 156. Sospecha traducido por Chua editado por El Casar al escuchar la palabra desayunó, el cambio de expresión de Sheyan fue magnífico. Instantáneamente saltó con una velocidad más rápida que el vampiro, y se cubrió detrás de Díaz. Díaz también sacó sin rodeos su rifle carabiner y apuntó. Hagrid se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Colocó la bandeja en sus manos sobre la mesa de los enanos, antes de regresar con un cucharón de madera de la parte de atrás. Luego vertió el agua fresca del cucharón sobre el sofá. El agua penetró directamente en la almohada de la corteza, como si estuviera tan sedienta como si estuviera perdida en el desierto. Bien. Hagrid no estaba en lo más mínimo preocupado por eso. Puedes seguir sentado en él. Sheyan se sorprendió y respondió. ¿Era agua, su desayuno? Hagrid estaba radiante de alegría. ¿Derecha? Aunque Kelpie cometió varios errores en el pasado, incluido volcar un bote en el lago Ness, sigue siendo extremadamente lindo e inocente.
Por lo tanto, capturé uno en secreto y el Ministerio de Magia lo castigó enviándolo a vivir conmigo. Recién comenzó a hibernar, pero su pelaje aún es agradable y cálido, por lo que pensé que sería una gran almohada para invitados. Oja, ¿cómo podría dejar que se me escapara? Los últimos episodios están en el sitio web, frewebnovel.com. TN. ¿Qué pie es un perro espíritu del agua? Díaz sonrió levemente. No se preocupe, señora Grid, todos estábamos absortos en su papilla especialmente preparada, nadie escuchó nada. Después de hablar, recogió la bandeja y distribuyó los pequeños cuencos de madera rebosantes de papilla a todos los demás. Solo entonces probó un sabor y su expresión cambió drásticamente cuando comenzó a devorar por completo las gachas restantes. Los otros dos no eran tontos, después de ver esto, inmediatamente tomaron su papilla humeante y comenzaron a sorberla. Aunque las gachas ardían hasta las encías y los dientes, sus rostros solo mostraban satisfacción. Tú consumiste las gachas de Hagrid. Tu atributo básico más alto permanentemente más 1.50% de HP restaurado. El próximo consumo no aumentará ningún punto de atributo. Obviamente, esta era una recompensa adicional por matar al troll del reino de las pesadillas. Los tres se miraron, aparte de regocijarse por haber sobrevivido a la calamidad, también contenían una extraña felicidad. El propio Hagrid sorbió un plato de avena. Luego miró fijamente la enorme cabeza de Troll y levantó las cejas diciendo: razonablemente hablando, esta temporada no debería tener la apariencia de un troll de montaña, pero como sea, ustedes hicieron algo grandioso y evitaron una desgracia para Hogwarts. Esto es simplemente merecedor de un premio. Muy bien, ustedes se han ganado mi confianza. Cuando Hagrid terminó, Shellan y el resto recibieron la notificación. La impresión que Hagrid tiene de ti aumenta en 1000 puntos. La impresión actual es neutral. 476, 3000. Shellan, que tenía una terrible afinidad por el encanto, suspiró profundamente, porque escuchó las divagaciones emocionadas de Díaz. ¡Wow, increíble! La impresión en realidad aumentó en 1500 puntos. Pero la siguiente información volvió a distraer a Shellan. Misión principal. Agradecimiento completado. Recibiste las calificaciones para ingresar a la escuela Hogwarts después de que los estudiantes se inscribieran. Recibes el estatus de cazador de Hogwarts. Tu logro más 2 puntos. Tu duración en este mundo se ha extendido, puedes continuar quedándote en este mundo durante 7 días. También puedes optar por volver al reino de las pesadillas. Siempre que aborde el tren N5972 del Anden 9, puedes volver al reino de las pesadillas. Por supuesto, no debes estar en estado de combate. Hagrid levantó el trasero de ese taburete corto y resistente, juntando las manos, dijo: muy bien muchachos, todavía queda algo de tiempo hasta el comienzo de la escuela. Le sugiero que haga un recorrido aparte, una vez que esos pequeños bribones comiencen la escuela, ya no podrá darse el lujo de hacerlo. Creo que te has dado cuenta, este es un mundo mágico. Puedes ir y experimentar el hermoso paisaje alrededor de Hogwarts y conocer varias especies nuevas en el callejón Diagon. Por favor, recuerda usar tu insignia de Hogwarts, si no, el viejo Mig no te acomodará. Obviamente, Shellan y el resto no mostrarían el emblema de Hogwarts en su pecho, sino que lo almacenarían dentro del área interespacial de su huella de pesadilla. Cuando lo sacaron para observar, brillaba tenuemente. Naturalmente, se desencadenó una magia especial cuando pasaron de ser un trabajador temporal a uno oficial. Además, incluso tenía una bonificación de velocidad de movimiento de más 3%. En este punto, Hagrid de repente llevó 3 cartas, bostezó distraídamente. Recientemente, no sé por qué sigo sintiendo sueño después de desayunar, en este momento, un repentino y extraño grito agudo sonó desde la habitación. Shellan no tenía idea, pero Gale normalmente era un jugador. Se dio cuenta después de escucharlo una vez, sonaba como un cachorro de carreras de insectos de StarCraft. Instantáneamente recordó el pasatiempo de crianza de Hagrid e inmediatamente se levantó y se fue. Shellan y el resto siguieron su ejemplo de manera similar. Los tres abrieron sus sobres, y descubrieron que dentro contenían libras que solo podían usarse en este mundo. Debería ser su salario de Hogwarts. Extremadamente prejuicioso, el salario de Shellan fue el más bajo con 82 libras, mientras que el más alto para Díaz recibió 113 libras. ¿Qué planean hacer ahora? Gale preguntó de repente después de salir por la puerta. Shellan se encogió de hombros y respondió:
Primero toma una siesta. Luego asiente a los Boutrucles al mediodía. Actualmente estoy conformado con 23, para mañana debería cumplirse este hito. Después de completar el hito hombre cariñoso, el título Comentarios de Boutrucles, rápido fue bastante útil. Gale se rió. Ese título es realmente genial. Después de la síntesis del título en el futuro, si se puede agregar esa velocidad adicional, entonces su valor sería tremendo. ¿Y tú, Díaz? Sintetización del título. Sheyan de repente capturó la información adicional de las palabras de Gale. De repente se dio cuenta de que, en comparación con las personas que se unían a los partidos, estaba en desventaja. Específicamente sobre la falta de conocimiento e información. En la actualidad, Díaz había retomado una vez más su actitud fría e indiferente, respondió casualmente. Por supuesto que tengo cosas que hacer. Gale no se vio afectado, respondió con sinceridad. Ya me he puesto en contacto con el profesor de metales. Después de escuchar nuestra conclusión, inmediatamente dejó sus cosas y se apresuró aquí. Calculo que está a punto de llegar. Nuestro profesor de metales realmente desea conversar con ustedes dos. Por supuesto, también lo pido sinceramente para mí. Porque en esta operación, nuestra secta simbiosis en realidad produjo un traidor como Kiao-gun. 5 de nosotros morimos, excepto yo. Si nadie testifica por mí, ¿cómo voy a aclararme? Por lo tanto, quédese atrás para ayudarme a limpiar mi nombre. Por supuesto, no solo haría perder el tiempo a todos. Dentro de la secta de la simbiosis, alguien ya completó el hito. Hombre acalorado y adquirió el título de omnipotente que otorga +3 a todos los atributos. Después de que concluya este asunto, les venderé esta lista de procesos de información de la misión a un precio bajo. Las palabras de Gale eran razonables y estaban llenas de una tentación sustancial. Por lo tanto, Sheyan y Díaz decidieron quedarse atrás. Díaz, naturalmente, no era culpable de nada y Sheyan confiaba en que sus acciones eran completamente desconocidas. Sheyan aprovechó el exceso de tiempo ahora para averiguar más sobre las características del título Fearless otorgado después de matar a una criatura legendaria. En su corazón, estaba lleno de sentimientos desperdiciados. Porque el título sin miedo en realidad puede aumentar adicionalmente la vida del usuario en un 5%. Esto fue extremadamente beneficioso para Sheyan. Si hubiera sabido esto antes, Sheyan definitivamente se arriesgaría a repartir el 10% del daño a ese troll. Si no, este título ya se habría completado, pero ahora había perdido para siempre esa oportunidad de oro. El profesor de metales no les permitió esperar mucho. Después de media hora, saltó de la chimenea en la estación de tren de Hogwarts. El cuerpo del profesor de metales estaba cubierto con una capa incrustada completamente con afiladas escamas de metal y llevaba una máscara. La máscara era un atizador, rey de corazones. Esa máscara en realidad estaba hecha con carne e incluso podía mostrar su expresión a la perfección. Exprimió con fuerza una sonrisa a Sheyan y Díaz antes de fruncir el ceño a Gale. ¿Qué sucedió? ¿Cómo resultó así? Gale era obviamente un bruto grosero, pero frente a este profesor de metales era tan obediente como un gato. Reiteró toda la historia con todos los detalles, narrándola de manera completa y precisa y no agregó ninguna suposición personal. Después de escuchar la explicación de Gale, el profesor de metales invitó a Sheyan y Díaz a contar su versión de la historia. Las preguntas que hizo fueron todas pertinentes. Una persona tan arrogante como Gale en realidad se volvió sumisa frente al profesor de metales mientras respondía sus preguntas con diligencia. Por el contrario, Sheyan era extremadamente desvergonzado. Afirmó directamente que después de quedar inconsciente por el primer ataque del troll, no sabía nada más. Capítulo 157. Ojo de la verdad. Traducido por Chua, editado por El Casar. En la actualidad, cuando el profesor de metales sumó el comportamiento y el discurso anteriores de Kiao-gun, básicamente pudo confirmar que Kiao-gun tenía intenciones traidoras desde el principio. Su única preocupación era la muerte de Kiao-gun. Principalmente, Kiao-gun comenzó a planear su traición durante mucho tiempo. Si estaba dispuesto a ponerle las manos encima a Gale, eso significaba que el troll de la montaña ya debería estar llegando a la fatalidad. Kiao-gun debería tener la confianza de terminarlo él mismo. Bien, todo el mundo comete errores. Quizás Kiao-gun entró en pánico e hizo un juicio equivocado, en su desastre se dio cuenta de que no podía acabar con el troll solo. Pero después de liberar al vampiro Edward, Kiao-gun aún murió. Esto fue extremadamente extraño.
El profesor de metales había pagado una gran suma para comprar el vampiro Edward de un concursante que acababa de regresar del mundo de Blade. Aunque Edward estuvo encarcelado durante 7 años y 2 meses y se debilitó hasta el punto de que no podía mostrar la mayoría de sus habilidades, seguía siendo una criatura legendaria de segunda clase. Su fuerza aún debe ser adecuada. Por supuesto, a menos que un concursante con un encanto excepcional que capte las habilidades de domesticación logre domesticarlo, entonces cuando Edward participe en la batalla, los botines seguramente estarán contaminados y disminuirán en clase. Esta fue también la razón principal por la que el profesor de metales estaba dispuesto a entregar la cruz de Edward encarcelado a Qiao-gun. Los vampiros tenían alta regeneración, alta agilidad y alta evitabilidad. Puede restringir totalmente al engorroso troll basándose únicamente en los atributos. A pesar de que Edward estaba muy debilitado, era simplemente demasiado descabellado que Qiao-gun aún fuera asesinado por un troll de movimiento lento, incluso bajo la protección de un vampiro. Por lo tanto, la mayor sospecha del profesor de metales era que alguien espiaba en las sombras. Esa persona utilizó un arma que tenía un poder explosivo similar a un rifle de francotirador y acabó con Qiao-gun de un solo golpe. Si no, un concursante experto en combate cuerpo a cuerpo nunca podría escapar de las garras del vampiro Edward después de matar a Qiao-gun. Normalmente un hombre experimentado y bien informado con gran previsión, nunca había esperado que un monstruo como Shellan saliera a la superficie. Se debe dar crédito a la habilidad innata de resistencia de Shellan, que ayudó a Shellan a sobrevivir a una criatura legendaria de segunda clase durante más de 10 minutos. Lo gracioso era que si su enemigo no era un vampiro sino un troll, Shellan sería el que huía desesperadamente por su vida. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Dado que su corazón ya tenía una impresión de juicio de primera mano, entonces, naturalmente, la mayor duda del profesor de metales recayó en Díaz. Por supuesto, el profesor de metales no dejaría escapar sus sospechas. Después de reflexionar por un segundo, respondió. Ahora entiendo, gracias por su apoyo. Después de hablar, inició un intercambio entre Shellan y Díaz, preparándose para vender el proceso de información del título omnipotente a ambos. Los dos suspiraron aliviados. Al enfrentarse a un profesor de metales tan joven, sus corazones finalmente sintieron una presión sofocante. Sin embargo, después de medio minuto, Shellan y Díaz levantaron las cejas, miraron en silencio a Gale y le preguntaron con frialdad. ¿Puedo preguntar, qué significa esto? De la solicitud transmitida por la impresión de pesadilla, sorprendentemente declaró un precio inicial de 10,000 puntos de utilidad. El profesor de metales se rió, su voz resonó con un ligero sonido metálico. Según tu acuerdo con Gale, como recompensa por quedarte atrás, se suponía que debíamos venderte una lista de procesos de información sobre el título omnipotente. ¿Es eso un problema? Díaz dio un paso adelante, con los ojos ardiendo de frustración por haber sido engañado. Nos está vendiendo barato. Barato. El profesor de metales respondió en voz baja. ¿Sabes cuánta sangre, sudor y lágrimas invertimos en este proceso de información? Dentro del reino de las pesadillas, es un secreto que ni siquiera venderíamos al público. Si alguien desea comprar, tendría que pagar al menos 30,000 puntos de utilidad. 10.000 puntos ya se considera barato, además antes de comprar hay que firmar una cláusula de confidencialidad. Solo puedes usar esta información para ti mismo. Díaz quiso refutar, pero sus ojos se estremecieron ante la mirada cálida pero gélida del profesor de metales. Guardó silencio y dio un paso atrás. Bien, bien. Me iré. El profesor de metales se rió a carcajadas. Joven, no seas precipitado y escúchame primero. Hace un momento, Gale mencionó que ustedes tienen ciertos sentimientos profundos de pasar por esa prueba de vida o muerte. Especialmente a ti, Díaz, en realidad le causaste daños tan horribles a ese troll de la montaña. Y tú, Seaman, tú mismo atrajiste al troll a la trampa, tu coraje y fuerza son definitivamente de primer nivel. De hecho, sé que 10.000 puntos de utilidad son un poco caros para un concursante que viaja solo. En realidad, es un precio difícil de aceptar. Hasta aquí, el profesor de metales echó un vistazo más allá de la cara de Shellan y Díaz. Pero, hay otra manera. Siempre que esté de acuerdo, puedo divulgarle este proceso de información. ¿Te importaría escucharlo? Así que ese es el caso. Shellan sonrió por dentro. Lanzó un asombrado "oh" y respondió. ¿Qué camino?
En cambio, el profesor de metales miró fijamente a los ojos de Díaz. Únete a nosotros. Gale agrega sinceramente. Ambos han sido testigos, nuestra secta Simbiosis recibió un duro golpe en el costado de los combatientes cercanos debido a ese traidor Qiao-gun. Por lo tanto, realmente necesitamos dos concursantes igualmente fuertes para unirse a nosotros. Además, la secta Simbiosis se encuentra actualmente en preparativos para una gran operación. Si logramos el éxito antes que el sindicato de bancos, definitivamente recibirá tremendos beneficios. Después de que Sheyan escuchó, su rostro todavía parecía vacilante pero se movía al mismo tiempo. Gale continuó inmediatamente. Debes saber que los nuevos participantes en nuestro grupo normalmente tienen un período de audición de 3 años. Dentro de esos 3 años, se llevarán la mayor parte de sus ganancias porque al final compartiremos la vida y la muerte. Pero estoy dispuesto a responder por ti, una vez que ingreses serás clasificado como miembro oficial. Marinero, ¿no tienes ese hito de tomar 50 Boutrucles? Una vez que te unas a nuestro grupo, puedes intercambiar o usar puntos de utilidad para invitar a otros a que te ayuden. Aparte de eso, según mi conocimiento, hay otros 4 en este momento que están intentando la misión del título omnipotente. Si podemos intentar esa serie de misiones juntos, entonces la cantidad de trabajo se reduciría considerablemente. Al escuchar hasta aquí, Sheyan no pudo evitar frotarse las manos por esta agradable sorpresa. Si entro, ¿cuáles son las condiciones? El profesor de metales no puso mucho énfasis en él. Pero actualmente había una falta de concursantes de combate cuerpo a cuerpo. Inicialmente no quiso ofrecer condiciones adicionales, pero debido a su personalidad desconfiada, respondió. Ya he visto tus atributos personales de Qiao-gun. Pero te pido que me entregues información sobre todas tus habilidades básicas, y te aseguraré tu secreto. Pero recuerda, tratar de encubrir cualquier cosa es inútil. Sheyan exclamó extremadamente sin rodeos. No hay problema. La lógica de esta solicitud era extremadamente simple. Sospechaba que la persona que mató a Qiao-gun tenía habilidades de largo alcance extremadamente fuertes. Así fue como pudo asesinar a Qiao-gun sin morir ante el vampiro. En la actualidad, solo las armas de fuego y la magia pueden producir ataques tan poderosos de largo alcance. Y para poder aprender tales ataques en el reino de las pesadillas, uno debe tener excelentes habilidades básicas correspondientes. La realidad era que los grandes robles se cultivan a partir de pequeñas bellotas. El reino pone un énfasis extremadamente fuerte en las habilidades básicas. El profesor de metales se encontró con un hechizo de primer nivel en el mundo de Harry Potter. Pergamino de maldición asesina de Avada Kedavra. Solo para activar ese pergamino mágico, requería oración básica LVL12, meditación básica LVL12, magia avanzada LVL10 y competencia en brujería LVL7. ¿Qué más el requisito de habilidad básica para aprender esa maldición asesina? Por lo tanto, en el corazón del profesor de metales, si Sheyan fuera un cerdo disfrazado de tigre y él fuera el que mató a Qiao-gun, entonces definitivamente habría captado una poderosa habilidad de largo alcance. Por lo tanto, su combate básico de largo alcance, oración básica y meditación básica, estas 3 habilidades deberían estar al menos por encima del nivel 7. Cuando Sheyan accedió al profesor de metales y le transmitió sus habilidades básicas, no estaba ansioso por mirar, sino que sacó una varita. Cantando varios encantamientos, de repente roció un montón de polvo brillante con su mano derecha. Este polvo era un material de hechicería, hecho con excremento de murciélago, diente de una persona muerta, 10 piezas de sílice y 3 piezas de metronidazol molidas juntas. Con el polvo flotando en el aire, el profesor de metales lo apuntó con su varita. Auge. El polvo de repente emitió un sonido crepitante como un fuego artificial. La única diferencia era que un fuego artificial se dispersaría hacia afuera, pero en cambio el polvo se acumularía internamente. Luego, rápidamente se convirtió en un globo ocular de forma extraña. Este globo ocular era aproximadamente del tamaño de un puño, su pupila era extrañamente grande y dejaba solo un pequeño espacio para el blanco del ojo. Lentamente flotó hasta la cara de Sheyan y comenzó a desplazarse por la información de su habilidad básica. El profesor de metales declaró fríamente. El ojo de la verdad tiene 50 puntos de percepción perceptiva. Por lo tanto, cualquier ocultamiento apresúrate y retíralo. Si no, nunca podrá escapar de la visión del ojo de la verdad. Sheyan exclamó con asombro y una mirada de inocencia. ¿Qué necesito ocultar?
En realidad, los secretos de Seiyan eran sus atributos personales, su habilidad innata y su equipo. Sus habilidades básicas no requerían tal ocultación. Por lo tanto, su estilo sencillo alivió aún más las sospechas del profesor de metales. A pesar de que su corazón ya había confirmado que Seiyan no ocultaba nada, todavía controlaba el ojo de la verdad para sí mismo. Luego miró cuidadosamente la información de habilidad básica recopilada por el ojo de la verdad. Combate cuerpo a cuerpo básico LVL segundo, juego de pies básico LVL cuarto, resistencia básica LVL segundo, UA. Tienes la rara habilidad avanzada Expert Grappling LVL segundo. No es de extrañar que lograras sobrevivir al ataque del troll. El profesor de metales de repente emitió una expresión de sorpresa y elogio. Debido a la traición de Qiao-gun, la secta Simbiosis recibió un gran golpe en sus capacidades de combate cuerpo a cuerpo. Además, Seiyan había aprendido una habilidad avanzada bastante buena en el agarre avanzado. Esta habilidad mejoró enormemente la capacidad de supervivencia de Seiyan. Capítulo 158. Troll. Traducido por Chua, editado por El Casar. El profesor de metales había visto un informe antes. En él estaba escrito: el agarre básico y el agarre experto, estas dos habilidades avanzadas pueden parecer similares a primera vista, pero cuando se elevan a LVL7, el agarre experto produciría un 7% adicional de evitabilidad y un 9% de resistencia. Esta fue una gran disparidad. Además del desempeño bastante sobresaliente de Seiyan en adaptabilidad y fuerza, no es de extrañar que pudiera mantener la compostura frente a una criatura tan aterradora como el troll y atraerlo durante 1 kilómetro. Parece que puede ser considerado alguien que necesitamos con urgencia. Después de revisarlos, el profesor de metales tenía una opinión diferente de Seiyan. Murmuró en su corazón: este concursante todavía está creciendo en potencial, primero debería monitorear su cultivo. Si no alberga malas ambiciones, primero debe ser probado. Eso es si logra sobrevivir después de la operación de esta ronda. El profesor de metales asintió hacia Seiyan, extendiendo su mano. Bienvenido a la secta Simbiosis. Después de unirse a Seiyan, naturalmente, firmó una lista de acuerdos a través de la impresión de pesadilla. Sus privilegios eran bastante similares a los de antes. Los miembros del grupo tenían un estado pacífico entre sí, y los daños de Aoi no provocarían fuego amigo. Si algún bando desea agredir al otro, habrá una advertencia previa de 10 segundos para iniciar la batalla y será penalizado instantáneamente con 6.000 puntos de utilidad. Más importante aún, se implicaría inmediatamente que el agresor abandonaría el partido, el nombre se anunciaría a todos los miembros del partido en el mundo. Además, una vez concluida la batalla, derrota o victoria, se transferirán a la víctima 3 objetos aleatorios y 1 equipo aleatorio. Si la víctima fallece, las remuneraciones se transferirán al personal de más alto rango dentro del partido. Probablemente fue por eso que Qiao-gun no se atrevió a actuar directamente contra Gale, sino que solo tomó prestada la fuerza del troll para actuar. Los últimos episodios están en el sitio web freenwebnovel.com. Además, un miembro del partido de mayor estatus tenía un privilegio. Eso fue para comenzar instantáneamente un juicio contra cualquier miembro del partido. Después del juicio, puede eliminar instantáneamente el estado pacífico de ese miembro y expulsarlo del grupo. Sin embargo, el iniciador de la prueba verá sus atributos reducidos en un 5%. En este punto eso será voto. Si más del 50% de los miembros del partido consideraron que el juicio fue justo, se restablecerá el atributo reducido. Si no, permanecerá permanentemente. Aparte de eso, después de unirse a la fiesta, adquirió una habilidad de fiesta pasiva. Regreso imposible. Se activará instantáneamente una vez que el concursante alcance un estado gravemente herido. El concursante recibirá instantáneamente más 10% de evitabilidad durante 10 segundos. Este efecto parecía más bien costillas de pollo, pero debería poder mejorarse. Una vez que el grupo alcance un nivel superior, debería ser relativamente poderoso. TN. LOL significa punitivo, un miembro puede dejar el grupo en un estado pacífico y dentro del reino de las pesadillas. Pero el miembro tiene que pagar una tarifa de 5.000 puntos de utilidad y 5 puntos potenciales. Una vez que Seiyan se unió a la secta Simbiosis, el profesor de metales procedió a invitar a Díaz. Después de deliberar, Díaz se negó resueltamente. Pero a través de la mediación de Gale, finalmente firmó un contrato de acuerdo temporal.
Pudo usar 8000 puntos de utilidad para comprar ese proceso de información, pero tuvo que ayudar a la operación de la secta Simbiosis. El profesor de metales todavía albergaba una inmensa sospecha, pero la mayor parte de la sospecha recaía sobre Díaz. Si fuera normal, habría investigado este asunto a fondo. Pero ahora era un momento crítico, el sindicato de bancos estaba cerrando y la situación estaba extremadamente apretada. Cualquier cosa podría pasar más. Por lo tanto, contuvo a la fuerza su naturaleza sospechosa y priorizó las cosas en cuestión. Su tiempo era extremadamente apretado, después de intercambiar algunas palabras se fue a la chimenea. Después de unirse a la secta Simbiosis, Gale, naturalmente, se volvió más amigable con Cheyenne. Además, los dos habían pasado juntos por una prueba de vida o muerte, y la fuerza de Cheyenne no faltaba. Después de la muerte de Qiao-gun, su puesto quedó vacante. Gale, naturalmente, deseaba que Cheyenne pudiera apoyar su causa, y le declaró a Cheyenne que asumiría la responsabilidad del hito restante del Boutrucle de Cheyenne. Después de que los tres discutieran, decidieron dirigirse a la estación de Hogwarts para descansar y esperar el tren. Luego harían una visita al mercado mágico más grande, el Callejón Diagon. El viaje a Tavez no tuvo la buena fortuna de tener polvos Flu para viajes instantáneos, solo pudieron abordar el expreso de Hogwarts. Además, el tren de la plataforma 9 solo salía 2 veces al día, uno era de Londres a Hogwarts, y luego de regreso a Londres. De acuerdo con el horario de la plataforma, el tren debería llegar alrededor de las 11 de la tarde, por lo que Cheyenne no había perdido el tren de hoy. Cheyenne recordó de repente que cuando acababan de llegar, Hagrid les había hablado de una pequeña tienda de bocadillos. Entonces decidió echar un vistazo. En cambio, Gale se apoyó en un banco de la estación y bajó los hombros perezosamente. Confirmar que todo está vendido. Las cosas aquí son relativamente baratas, esto debería ser el bienestar que Hogwarts le da a sus trabajadores. Si vendieran todo a un concursante, ganarían 2-3 mil puntos de utilidad como máximo. Los dos tipos que se quedaron atrás en la estación definitivamente explotaron este bienestar, ni siquiera te dejarían una bolsa de plástico. Cheyenne estaba un poco sorprendido. Sonrió amargamente cuando descubrió que en realidad no estaba tan bien informado como Gale, quien pasó mucho tiempo con el grupo. Mirando la hora, le preguntó a Gale y Díaz quienes estaban a punto de quedarse dormidos. ¿Dónde está el baño? Gale parecía bastante cansado. Bostezó, probablemente indicando que no sabía. En cambio, Díaz señaló hacia la izquierda. Camine recto durante 20 metros, es la habitación con el techo blanco. Cheyenne siguió sus instrucciones hasta el baño. El interior estaba bastante limpio. Cheyenne observó su entorno buscando cuidadosamente antes de confirmar que no había nadie alrededor. Respiró hondo antes de sacar la llave que guardaba dentro de su huella de pesadilla. Esa fue la llave que soltó el troll. Ese impactante destello tenue de brillo plateado. Incluso el sereno Cheyenne no pudo evitar que su corazón comenzara a latir más rápido. Se calmó, mientras invocaba el cofre y lo abría. Instantáneamente, una lista de notificaciones transmitidas por la huella de pesadilla. Has adquirido un artículo plateado de la historia. El Horrocrux de Troll. Adquiriste un arma de clase negra. La pierna de Troll. Adquiriste un objeto no evaluado. Un rollo de cuero grueso. Adquiriste 2000 puntos de utilidad, 1 punto potencial. Cheyenne no tenía el lujo del tiempo, rápidamente almacenó sus recompensas en la huella de pesadilla. Especialmente esa arma de clase negra. Trollsleibone era gigantesca, desde su estimación inicial, debería ser un arma fuerte de 2 manos. Por ejemplo, ese 28 puntos de fuerza Venter estaría extremadamente interesado en esto. Además, ese objeto no tasado, un rollo de cuero grueso tampoco era pequeño. Cheyenne estaba nervioso mientras hacía todo lo posible por organizar el espacio interespacial en su huella de pesadilla. Finalmente, logró meter los dos enormes objetos y dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando regresó, Díaz y Gale se habían quedado dormidos. Todos estaban clasificados como trabajadores de Hogwarts, y este lugar estaba protegido por la seguridad de la estación de Hogwarts, por lo que era un distrito seguro. Por lo tanto, los dos se atrevieron a ser tan audaces. Cheyenne hizo lo mismo y se acostó en un banco fingiendo dormir. Luego comenzó a examinar los artículos recién adquiridos. Horrocrux de Troll, obtenido especialmente /raro, rareza del objeto. Clase de historia plateada, efecto de uso.
Después de usarlo en un equipo barra arma de clase negra, le dará un alma y elevará ese arma barra equipo a una clase de historia plateada. Advertencia. Si el Horrocrux no es compatible con el equipo, se romperá. Material. Fantasma peso. 3G. Descripción. Este es un Horrocrux valioso, rara vez visto, incluso puede ser comparable a la clase de oro oscuro. Descripción. Morir en batalla contra un troll es un karma glorioso. Cuando cazan a otras criaturas, ya están preparados para ser cazados por otros. Por lo tanto, siempre se calmarán cuando se enfrenten a la muerte. Pero todos los trolls detestan la magia, sienten que la magia mancha el significado del combate. Por lo tanto, una vez que haya magia involucrada contra el troll, este Horrocrux nunca aparecerá. La aparición del Horrocrux significa tu valor para someter al troll y te reconoce como un digno oponente. Pierna de troll origen. El mundo mágico de Harry Potter, rareza del equipo. Negro, daño de ataque. 30, 80 material. Carbonato de calcio barra fosfato de calcio barra quitina, instalación adicional. Mango peso. 87,34 kilogramos. Longitud. 281,4 centímetros. Intervalo de ataque base. 5,8 segundos, la fuerza puede acortar este intervalo, pero no menos de 3,8 segundos, requisitos de equipo. Fuerza 25 puntos, físico 15 puntos, durabilidad 120 puntos, equipamiento. Fuerza más 2 equipar. Al infligir daño, 50% de posibilidades de descuidar 5 puntos de defensa. Habilidad activa. Lanzamiento de huesos asesino. Arrojar el hueso masivo al enemigo distante resultando en daño. Daño igual, fuerza del agresor, fuerza de la víctima, x2 y 40 puntos de daño fijo. Efectos de ataque adicionales. Derribo. Causando que los enemigos que reciben el ataque sean derribados por 3 segundos. Dentro de esta duración, incapaz de moverse, atacar o lanzar hechizos. Advertencia. Después de arrojar el hueso, se te considerará con las manos vacías. Advertencia. El hueso arrojado puede dañarse y consumir su durabilidad. Cuando la durabilidad llega a 0, esta arma es inutilizable y requiere reparación. Efecto especial de arma contundente pesada. Penetrar. Cuando un arma contundente ataca, ignora el aumento del 50% en la defensa en el equipo defensivo de clase de armadura. Puntuación de batalla del equipo. 21. Evaluación. Tiene sed de un alma poderosa que lo domine. Objeto no tasado. Un rollo de cuero grueso. Rareza del objeto. Negro material. Peso. 27 kilogramos. Capítulo 159. Entrando en el callejón Diagon. Traducido por Chua, editado por TN y el Casar. Después de examinar los 3 objetos, la primera reacción de Cheyenne fue combinar el Trolls Horrocrux y el Trolls Legbone para producir un arma plateada. Aunque la advertencia dice que si el Horrocrux no es compatible con un arma, se romperá. Pero incluso usando sus pantalones para pensar, sabría que la tasa de compatibilidad de los dos era naturalmente del 100%. Pero después de darle un segundo, inmediatamente lanzó esta idea. En un entorno tan amenazador, sin duda, la mejora de sus propias capacidades tenía prioridad. Definitivamente fue incapaz de equipar el Trolls Legbone durante mucho tiempo, por lo que venderlo a otro sería la mejor opción. Además, Cheyenne podía quedarse con ese Horrocrux que tenía el potencial de mejorar un equipo de clase negra. Porque en este momento, Cheyenne tenía 2 equipos negros. Si alguno pudiera ascender en una clase, sus poderes aumentarían increíblemente. Después de confirmar sus intenciones, Cheyenne preguntó y se dio cuenta de que solo podía usar el Horrocrux en el reino de las pesadillas. Por lo tanto, solo podía dejarlo de lado. Aunque su poder no recibió un impulso instantáneo, sus ganancias aún fueron relativamente satisfactorias. En ese momento, sonó el silbato de vapor del tren, y los 3 se acercaron simultáneamente al vagón. El tren solo se detuvo durante 15 minutos, una vez que lo perdieron tuvieron que esperar hasta el día siguiente. 10 minutos después, los 3 estaban sentados dentro del tren. Cheyenne estaba bastante exhausto. Sabía que el tiempo era precioso, por lo que decidió tomar una siesta durante el viaje y luchó por el título de atributos más 3 en el callejón Diagon después de refrescar su mente. Previamente había preguntado sobre la síntesis del título, pero Gale cortésmente mencionó que no estaba muy claro. Lo único que estaba claro era que existía tal cosa como la síntesis de títulos. Cuando la visión de Cheyenne se volvió borrosa, de repente alguien llamó a la puerta de su vagón privado.
Fue alertado al instante, pero no esperaba que Díaz y Gale cargaran simultáneamente con alegría. A toda prisa abrieron la puerta. Cheyenne todavía estaba un poco sorprendido, pero vio a una mujer de mediana edad empujando un carrito afuera y les preguntó si les gustaría comprar bocadillos con una sonrisa. Inmediatamente se dio cuenta de que se habían topado con un aspecto oculto. Según la historia, esta señora de las ventas solo vendía productos al comienzo de la escuela o durante las vacaciones cuando el tren transportaba a los niños. En la actualidad, fue su gran suerte poder encontrarla. Los últimos episodios están en el sitio web frewebnovel.com. Debido a su retraso en apresurarse, a pesar de que tenía el efectivo, no pudo comprar mucho. Al final solo compró lo siguiente. Frijoles de todos los sabores de Bertie Bot X2. Un refrigerio especial en la palabra de Harry Potter. Puede producir sabores aleatorios de coco, uva, espinacas, hígado, panza de vaca, pimienta, incluso mucosidad, cera de oído, etc. 50% de probabilidad de comer un sabor normal. Recupera instantáneamente 15% HP. 33% de probabilidad de comer un sabor extraño, hígado, vientre de vaca, pimienta, etc. Todos los atributos temporalmente +1, duración. 24 horas. 10% de probabilidad de comer un sabor desagradable. HP cae instantáneamente en un 5%, todos los ataques aumentan en un 10%. Duración. 12 horas. Rana de chocolate X2. Un bocadillo especial en la palabra de Harry Potter. Tasa de regeneración de PM más 50%. Duración. 120 minutos. Al abrir el paquete, 50% de posibilidades de obtener una tarjeta de mago. Una sola tarjeta se puede vender por 100 puntos de utilidad. Reuniendo todo el conjunto, 12 cartas de mago diferentes, recibe una misión oculta. Mars. Un snack especial en el mundo de Harry Potter. Después de consumir, recupera un 33% de HP y un 33% de MP en 30 segundos. Para comprar estos artículos, Cheyenne usó el salario emitido por Hagrid. Los 10 puntos que usó, considerados un artículo valioso, se pueden comparar con 2000 puntos de utilidad en el reino. Además, no tenía ningún uso para coleccionarlo. Después de ese frenesí de negociación, no sucedió nada especial. Mientras esperaba el tren anteriormente, Cheyenne de repente pensó en una pregunta y no pudo evitar plantearla. ¿Por qué nadie pensó en atacar a Harry Potter? ¿No es solo un niño pequeño? Gale se echó a reír después de escuchar eso. Marinero, ¿realmente crees que Harry Potter es un niño tan inofensivo y seguro que ni siquiera una existencia tan aterradora como Voldemort podría matar? Entonces, ¿cómo lo vería una persona promedio? Una vez escuché un relato de alguien que Harry Potter tiene 3 bendiciones sobre él. La bendición de protección de amor de 8 niveles que su madre, Lily, intercambió con su vida, que posee una habilidad reflexiva aterradora. La bendición de la verdadera fortuna de 7 niveles de su padre. La bendición del encantamiento de 7 niveles de Dumbledore. Una vez que lo ataques, debes prepararte para ver a Dios en unos segundos. Así es. Díaz continuó sinceramente. Además de lo que dijo Gale, Harry Potter también posee la capacidad de poder para transformar la sustancia de un objeto. ¿Recuerdas la pared de vidrio en el zoológico dentro de la película? Harry Potter quería humillar a su primo y desmaterializó la ventana de vidrio que obstruía a la serpiente. Solo se materializó después de unos minutos. Mientras él lo desee, tales objetos se pueden cambiar fácilmente. Si su vida estaba en grave peligro, entonces probablemente pueda hacer lo mismo con tus armas, tu cerebro, tu cuerpo, piernas e incluso, tu corazón. Mientras Cheyenne escuchaba, de repente sintió que Harry Potter no era solo un niño pequeño. Obviamente, él solo era una fortaleza fortificada suprema. Cheyenne descartó todas las nociones de querer intimidar al niño mientras se recostaba en el asiento y se dormía profundamente. Durmió muy profundamente, hasta que el personal del tren lo despertó en el andén 9 de Londres. Deténgase. 3 horas de sueño eran relativamente suficientes para un concursante. Después de lavarse la cara, Cheyenne pudo sentir que su metal se había recuperado en un 80%. Luego abordaron un taxi que llamó Gale, y una vez más se dirigieron hacia el lugar donde comenzaron, Deleac y Cauldron. Todavía eran las 5 de la tarde y no había nadie dentro del bar. Solo el viejo Nick estaba limpiando diligentemente sus copas de vino. Después de ver a Cheyenne y al resto, se dirigió a ellos lentamente.
Muchachos, a la derecha, aproximadamente a 13 metros de aquí, está el Café Mijasa. Venden unas galletas de miel bastante buenas, y sobre todo el camarero 13 que tiene un trasero tan firme y bonito. ¿Por qué vinisteis aquí? Le he jurado a variantes que solo venderé bebidas alcohólicas después de las 6. Díaz, que tenía el mayor encanto, no dudó en involucrar a cualquier personaje de la historia. Hola Nick, escuché que el mesero del café de enfrente 13 es un hombre, ¿quizás te gustan los chicos? Además, no estamos aquí para tomar una copa, nuestro objetivo es la parte trasera del bar. Después de hablar, Díaz mostró su emblema de cazador de Hogwarts. La expresión de Nick no mostraba disensión, pero igualmente examinó diligentemente los emblemas restantes también. En este momento, Cheyenne sintió bastante sed, sabía que sus míseros puntos de encanto no podían generar una impresión favorable en los personajes de la historia. Por lo tanto, tomó sin rodeos una botella de cerveza y abrió fácilmente la tapa de la cerveza. De repente, el viejo Nick gritó furiosamente. Oye. Ya dije que hasta las 6, no venderé ninguna forma de alcohol. Cheyenne exhaló con satisfacción, encogiéndose de hombros tiró la tapa de la botella. Viejo, si no pago después de beber, entonces eso no se considera vender, ¿verdad? El viejo Nick estaba asombrado, como si nada anduviera mal y no pudiera encontrar las palabras para refutar. Con su rostro sombrío, se paró detrás del mostrador. En este momento, Gale ya estaba parado en el callejón trasero del bar a punto de entrar al callejón Diagon. Había una vieja pared de ladrillos con una depresión en forma de cruz a la altura de sus ojos, la depresión parecía un símbolo de Chevrolet para Cheyenne. Gale levantó el dedo y empezó a dar golpecitos en el sentido de las agujas del reloj alrededor de la depresión. De repente, la pared de ladrillos comenzó a temblar y abrió un camino. De repente, un rugido furioso del viejo Nick sonó. Maldito mocoso. No has pagado. Cheyenne se rió y echó a correr, lanzándose a la multitud ocupada dentro del callejón Diagon. Cuando Díaz y Gale vieron a Nick corriendo sin descanso, ambos levantaron los brazos inocentemente. Nick ya era un anciano, cuando la vista caótica del tráfico humano llenó sus ojos, ¿cómo pudo encontrar a Cheyenne? Esta fue la primera vez que Cheyenne y Díaz visitaron el callejón Diagon. Fue llamado el Mercado del Mago, su animación y congestión no estaba lejos de la abadía de Westminster de Londres. Los edificios aquí tenían un estilo del siglo XVI con 2, 3 pisos y tenían techos triangulares puntiagudos. Estas casas torcidas alineadas se parecían mucho a los pasajeros atascados uno al lado del otro en un autobús congestionado. Llevaba un efecto irregular pero encantador. Parecía que cada casa era una tienda independiente, sus letreros estaban diseñados meticulosamente. Frente a Cheyenne, colgaba una linterna que podía moverse por sí misma. A la derecha, el letrero de esa tienda pudo tomar un trapo y se limpió solo. De repente, Cheyenne escuchó un silbido de vapor. Se dio la vuelta con urgencia, en realidad era una tetera colocada en un letrero que estaba liberando vapor. Cuando atrapó a Cheyenne, incluso guiñó los ojos y juguetonamente exhaló lotes de vapor. Capítulo 160. 10 minutos y una tarde. Traducido por Chua, editado por TN y el casar este lugar, es realmente místico. Cheyenne y Díaz tenían una expresión estupefacta. En cambio, Gale ya había frecuentado este lugar antes y estaba acostumbrado a su peculiaridad. Aplaudiendo sus hombros el triste. Adelante, da vueltas, recuerda que no compres nada. Aunque aquí es bastante caótico, la mayoría de los inquilinos son buenos magos y siguen las normas del Ministerio de Magia. Además, somos trabajadores de Hogwarts, debería ser relativamente seguro. Iré a ver si Phelps está cerca, volveré pronto. Como parecía seguro, Díaz abandonó a Cheyenne y siguió adelante solo. Su personalidad siempre había sido fría y remota. A Cheyenne no le importó y siguió su propio camino. Las tiendas aquí eran extrañas y mágicas. Cheyenne nunca antes había visto los artículos que vendían, era como ver un mundo completamente nuevo. Su curiosidad fue picada por un letrero del que colgaba un par de tijeras doradas cortando sin cesar. Entró, al final, no había nadie adentro mientras un taburete de barbero se deslizó por sí solo. Después de eso, un par de tijeras inmediatamente subió a su cabeza. Si no fuera por huir patéticamente, su cabello realmente habría sido violado y violado. Después de tropezar, Cheyenne notó varias palabras diminutas debajo del dorado, las palabras eran tan pequeñas que tenía que usar una lupa para verlas.
Peluquería y afeitado, 50 libras por ronda, no acepta crédito. Wow, solo wow. Cheyenne se secó el sudor frío, tirando de su bolsa mientras abandonaba rápidamente el área. Haciendo todo lo posible por distanciarse a esa tienda extraña en la medida de lo posible. Los últimos episodios están en el sitio web, freewebnovel.com. Delante de él había una multitud que rodeaba una ventana, la multitud eran jóvenes que no superaban los 16 años. Cheyenne se acercó sigilosamente y se dio cuenta de que todas sus miradas envidiosas estaban dirigidas a una escoba detrás de la ventana. Cheyenne miró a través, sintió que estos magos de segunda generación realmente no tenían sentido. Cuando tenía su edad, ya había viajado por 5, 6 países y probado el cuerpo de 7, 8 nacionalidades diferentes de mujeres. Y, sin embargo, todos estaban emocionados por una estúpida escoba. Espera, escoba. Dentro del mundo mágico de Harry Potter, esta herramienta doméstica tenía dos usos diferentes. Por supuesto, los ordinarios se usaban para barrer las calles, mientras que los especiales, en comparación con Porsche, Maserati, Lamborghini, eran basura. Pensando hasta aquí, Cheyenne naturalmente participó con el grupo de niños y miró por la ventana. Un nombre distinto fue escrito sobre el palo de escoba. Nimbo 2000. Así que es esto. Cheyenne recordó algo y se apresuró a verificar con su huella de pesadilla. Como era de esperar, había un hito relevante en su objeto. Me encanta el Quidditch, y su requisito era una Nimbus 2000. Desde que supo que los títulos se podían sintetizar juntos, Cheyenne tuvo una actitud completamente nueva hacia los hitos. Este hito fue relativamente fácil de lograr, solo necesitaba suficientes libras. Según su patrimonio neto actual, tenía 122 libras y 50 de ellas podrían salir de este mundo. Por lo tanto, tenía un aire de desprecio cuando entró en la tienda. Sin embargo, después de 10 segundos, salió en silencio con una expresión abatida. El precio de la Nimbus 2000 no era muy bueno, era simplemente de 5 cifras, 11.300 libras mágicas. Estas libras mágicas se referían al tipo en el que los concursantes podían traer de vuelta al reino de las pesadillas e intercambiarlas por puntos de utilidad. Más devastadoramente, la tienda solo aceptaba libras mágicas y no puntos de utilidad. Cheyenne finalmente entendió por qué esta Nimbus 2000 no había sido comprada todavía. Parecía el más fácil, pero en realidad su precio era el más difícil de alcanzar. Después de salir de esa tienda mágica de deportes, Cheyenne se detuvo de repente después de caminar por un breve momento. Rápidamente se dirigió a su izquierda, y no mucho después apareció ante él un edificio de 4 pisos de altura. Este edificio tenía un aspecto del siglo XVIII, cada piso estaba inclinado en una dirección diferente. Parecían bloques de construcción de juguete que podrían colapsar en cualquier momento. Pero desde el letrero al costado, la última vez que se renovó fue en realidad en 1867. El edificio debería haber existido durante más de un milenio. Gringos. Cheyenne contempló este renombrado banco de goblins. Su corazón transmitía constantemente una extraña e intensa sensación, como si un hilo estuviera tirando de él, como si este lugar estuviera lleno de desolación y muerte. Dio la vuelta al área, y esa sensación de repente se desvaneció. Aturdido y perdido por un momento, luego reanudó su paseo por las calles. Después de varias rondas, Gale corrió aquí con ansiedad. Cuando vio a Cheyenne, instantáneamente se llenó de alegría. Finalmente te encontré, ven rápido. Cheyenne se sorprendió un poco. ¿Qué pasa con la prisa? Gale abrió el camino y respondió. Obviamente es para tu misión de Boutrucle. Date prisa, si no, Phelps tendrá que trabajar más. Cheyenne estaba un poco desconcertado. Boutrucles amaba el bosque tranquilo y pacífico, incluso era difícil encontrar uno en las afueras del bosque prohibido. Sin embargo, esta era una ciudad bulliciosa, había plagas por todas partes, ¿cómo alguien podría ayudarlo con los Boutrucles aquí? Los dos atravesaron varias calles y finalmente se detuvieron frente a una tienda. El letrero decía Árbol de Fieras Mágico. ¿No es este el lugar que vende mascotas? Cheyenne estaba más o menos informado sobre la película de Harry Potter. El gato Crookshanks de Hermione fue comprado aquí. Así es. Gale se dirigió directamente a la tienda y luego llamó a Cheyenne. No se detuvo a mirar las extrañas aves, serpientes y animales, sino que inmediatamente entró. El ambiente interior era mucho mejor que el exterior. Gale se sentó con firmeza en una silla y miró a su alrededor.
Luego golpeó fuertemente la mesa con la mano. Phelps. Phelps. Idiota, ¿dónde está lo que te encargué? Instantáneamente, otro concursante salió corriendo de la habitación cercana. Su cara estaba un poco asustada. Este concursante, Sheyan ya lo había visto antes. Fue el tipo que eligió trabajar en el callejón Diagon. ¿Dónde están los Bowtruckles que se supone que debes preparar? Gale llamó en voz alta. En la parte trasera. Phelps se tragó sus emociones y respondió. Llévanos allí. Exigió Gale. Ahora. Sheyan preguntó. ¿Por qué habría Bowtruckles aquí? Phelps miró a Sheyan pero Gale lo regañó. Él es el miembro oficial recién agregado, se aman. No son los mismos huevos podridos como ustedes, que solo pueden esconderse en la parte de atrás de una batalla. Cuando te pregunte, es mejor que le respondas honestamente. Phelps filtró una mirada amarga y resentida en sus ojos, pero respondió con sinceridad. Porque cuando vende mascotas, a Krups le gusta comer Bowtruckles, si no, se volverá violento y causará muchas preocupaciones al cuidador. Por lo tanto, Gary Fulvos introdujo algunos de contrabando en secreto a espaldas del Ministerio de Magia. TN. Krupp es una especie de perro. Phelps llevó a Sheyan al patio trasero y finalmente a la jaula de hierro. Había al menos 18 Bowtruckles adentro, y se prepararon escarabajos de tierra a un lado. Estos Bowtruckles estuvieron hambrientos durante mucho tiempo, y Sheyan alimentó a los escarabajos terrestres con la misma facilidad con la que alimenta a los peces dorados. Después de 10 minutos, la impresión de pesadilla mostró la notificación. Complaceste con éxito a 50 Bowtruckles diferentes. Has completado el hito. Un hombre cariñoso. Adquiriste el título. Comentarios de Bowtruckles, rápido. En cualquier lugar dentro de los 30 metros de los árboles, tu regeneración de HP en estado de batalla recibirá 25 puntos adicionales por minuto. Este título se puede equipar rápidamente incluso en la batalla y se puede cambiar en cualquier momento. Sheyan finalmente experimentó los beneficios de una fiesta. Si lo intentara él mismo, existía la posibilidad de que incluso después de toda una tarde, no lo hubiera completado. De repente recordó otro hito que estaba ligado a los Bowtruckles. Miembro honorario del Museo Británico. Luego le preguntó sobre esto a Gale. Después de reflexionar, Gale respondió. Ese hito probablemente proporcione buenas recompensas, pero no tiene ningún vínculo con nosotros. Los ojos de Phelps de repente brillaron con admiración e interrumpieron. El título otorgado también se llama miembro honorario del Museo Británico, sus atributos son inteligencia más 3, velocidad de regeneración de MP más 2. Inteligencia más 3 fue un atributo bastante excelente, la regeneración de PM más 2 fue aún más práctica. La velocidad de regeneración de MP y la velocidad de regeneración de HP se calcularon de la misma manera. Este título para los concursantes que dependían de habilidades activas fue sin duda esencial. Pero a juzgar por los principios de la huella de pesadilla, adquirirla debería ser difícil. Adquirir ese título puede parecer fácil. Simplemente envíe un Bowtruckle al Museo Británico. Pero no hay que olvidar que los Bowtruckles son criaturas que viven en el mundo mágico. Sin embargo, el Museo Británico es un hito para los miles. Esto trae la autoridad del Ministerio de Magia, y ciertamente enviarán un inspector para que se encargue de esto.